hablando desde ayer. Pastor, ¿a qué hora termina el servicio el domingo? Por favor, dígame, ayúdeme. A las 12:30, 12:30. 12:30, 12 y algo. Bueno, vamos a procurar respetar ese tiempo. Génesis capítulo 12. Estuvimos hablando de 3 elementos imprescindibles en la vida del patriarca de Abraham, el padre de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y estuvimos hablando de que esos elementos indispensables en la vida del patriarca son los mismos elementos que nosotros necesitamos para crecer en el Señor Jesucristo. Y que no hay separado la vida de Abraham de nosotros, sino que nos identificamos con las mismas verdades bíblicas. Diga conmigo, las mismas verdades bíblicas. Los principios de la palabra. Déjeme decirle esto, hermano, no solamente eran para los patriarcas, para estos hombres y mujeres de fe, sino que lo son para nosotros también hoy en día. Algunos han dividido la Biblia en trozos y dicen esto es del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, esto para los gentiles, aquello para los griegos, y al final no queda nada. La palabra de Dios, desde un principio del Génesis hasta Apocalipsis, es para el pueblo de Dios. Sea Israel, sea la iglesia, sea el hombre, la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es para instruir a todo hombre. De manera que no podemos hacerla en espacio como si fuera un crucigrama y separar. Tenemos que ser hermanos y tener consideración de que toda la palabra de Dios, diga conmigo, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin, dice la palabra, de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Y lo primero que vimos anoche, en resumo, fue el llamado que Abraham recibió cuando estaba en Ur de los Caldeos, y el Señor en Génesis capítulo 12, verso 1, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, lea conmigo ahí la palabra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y así como Dios llamó a Abraham, nos ha llamado a nosotros. Sentámonos privilegiados de ser llamados por Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, tomado, comprado a precio de sangre, para que juntos como iglesia, como pueblo de Dios, anunciemos, diga conmigo, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien diga gloria a Dios por eso. Siéntase privilegiado de ser un llamado por Dios. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí por un propósito de Dios. Dígale que está al lado, tú estás por un propósito de Dios. Dígaselo sin pena. Si se peleó con su esposo, de pronto esto le va a ayudar a reconciliarse. Dígale, tú eres un llamado de Dios. Tú estás aquí por un propósito de Dios. Y no perdamos de vista ese propósito soberano de Dios. Le dejo una lectura bíblica para los que no pudieron estar anoche. Escríbala, Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también santificó. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que ahí está cumpliéndose todo el propósito eterno de Dios en este llamamiento. En segundo lugar, cuando Dios llama a Abraham, lo envía con un elemento que es el que nos lleva a nosotros a la salvación, que es la fe. Diga conmigo, la fe. Dice la palabra en Génesis 15 que Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, cuenta las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y fue la primera vez que el patriarca vio el rostro suyo en mí. Pastor, yo nací en México, yo en Guatemala, no importa. Él te vio a través de esas estrellas. Y dice la palabra que cuando Abraham recibió esa promesa, dice que él le creyó a Jehová
y que su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él le creyó. El creer nos lleva a nosotros a vivir una vida de fe. Habacuc capítulo 2 dice, mas el justo, diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. No hay otra forma. Fe en el Antiguo Testamento, fe en el Nuevo Testamento. No hay otra forma por la cual usted y yo podamos ser salvos. Hebreos 11, 1 al 3 dice, pues la fe, la certeza, diga conmigo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Si usted se acerca a Dios, crea que la fe es real. No oyeron eso. Si usted y yo nos acercamos a Dios, crea que la fe es real. ¡Aleluya! Y que la fe de Dios en nuestro corazón nos lleva a la salvación. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, la Escritura justificado. Diga conmigo, justificados pues por la fe. Por la fe, dígalo, por la fe. Jamás, por la fe. Tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Fe en Jesucristo. Fe mueve la mano de Dios. Fe la que hace que las manifestaciones de Dios, hermano, sean una realidad en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Fe nos justifica delante de la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo es la fe? Pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas? La convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero yo lo creo, Señor. Mi Dios es real, como dice la canción. Como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, así muchas veces nosotros nos ponemos a razonar y decimos, en verdad estaré yo en lo correcto, en verdad estaré yo en la realidad de un Dios que vive. Déjeme decirle algo. Eclesiastés dice Salomón que así como en el vientre de la madre formado el ser humano, la criatura, el bebé, nosotros ignoramos cómo se forma. Decíamos anoche, ese pequeño embrión que ahí está en el vientre de su madre y empieza a crecer y a formarse. Y un día Dios, por la gracia, hermano, permitió que naciéramos estas bellezas que estamos aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Algunos no están creyendo que son hermosos para Dios. Mire, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted se levante en la mañana, lo primero que hacemos, vamos al baño y tenemos un gran espejo ahí, ¿no? Es lo primero que hacemos, que es vernos al espejo, así tal y como somos. Usted, hermana, sin maquillaje, sin rulos, sin nada, ahí usted se mira tal y como es. Usted, varón, igual. Pero cuando usted se mira al espejo, diga, Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Gracias por haberme hecho tan hermoso, tan lindo. Oh, gloria a Dios. Y un aplauso fuerte al Señor. Pero así ignoramos la obra de Dios. Así ignoramos cómo es que sucede, pero sucede. Les decía un versículo hace un momento de Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, y está hablando de Abraham, ¿cierto? Dice que esperanza contra esperanza. Escúcheme bien, hermano. Porque su fe va a ser aumentada esta mañana. Amén. Esperanza como esperanza. Yo un día me quedé leyendo ese pasaje y le dije, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Por qué esperanza contra esperanza? Pareciera contraproducente. ¿Qué es lo que estás enseñando aquí? Y el Señor me mostraba esto. Dios, Él, el Dios Todopoderoso, tenía esperanza en Abraham. Y Abraham tenía esperanza en Dios. Dios tenía esperanza en Abraham, que Abraham no le fallaría. Por eso es que nosotros no podemos fallarle a Dios. Si Dios lo llamó, usted sea un hombre y una mujer valiente, de convicción, de seguridad. No hay nada, dice Pablo en Romanos 8, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso cuando hay creyentes, perdóneme si hay alguno aquí, espero que ninguno, que es, ay, pastor, es que yo me acuerdo, cuando yo no estaba en los caminos del Señor, yo no tenía tantos problemas, el dinero me llegaba por sacos, tenía trabajo, se me abrían las puertas, y ahora que soy cristiano, mira lo que me está pasando. Y el diablo viene a mentirle a su mente, a decirle, ay, ¿por qué te convertiste? Es porque ahora eres cristiano. Señor, reprenda al diablo. Y entonces muchos empiezan a dudar. Y empiezan a decir, ay, y empiezan a mirar hacia atrás. Y Jesús dice, escúcheme, hermano, Jesús dice que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino.
Si usted nació en un pueblo campesino como nací, yo sabe lo que